Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio esta mañana a nuestro servicio de alabanza y adoración. Amén. Voy a invitarlos que se pongan de pie y abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 30. Vamos a leer en el Salmo 30, en la versión que tengas, del 1 al 5. Del 1 al 5 vamos a estar leyendo en el Salmo 30. Yo tengo la nueva versión internacional, me puedes seguir en la versión que tú tengas, amén. Pero la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Salmo 30 dice: Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me libraste de los dominios de la muerte. Me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por consolar nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu Santo, que día con día, Señor, consuela nuestras vidas, que nos lleva también a toda verdad, Señor, como tu palabra así lo dice, Señor, esas promesas que tú dejaste. Gracias, Padre mío, por cada uno de mis hermanos que están esta mañana aquí, con ese deseo, Señor, de adorarte, de bendecir tu nombre, de escuchar tu palabra, Señor, y de seguir creciendo en ti. Como dice nuestro hermano, Señor, cada día muchas veces venimos quebrados, venimos dolidos, Señor, pero tú, con tu santo amor, Señor, con tu victoria en esa cruz, Señor, nos enseñas que podemos correr a ti en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, y tú vas a consolar nuestro corazón, Señor. Vas a quitar las cargas que llevamos, Señor, y en ti vamos a estar seguros todo el tiempo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedirles que se mantengan de pie, hermanos. Vamos a cantarle alabanzas al Señor. Amén. La razón por la que venimos es para alabarlo. Amén. Es para cantar con nuestra voz, con nuestras manos, por celebrar la victoria que tenemos en Él. Amén. Así que vamos a cantarle a Él. Tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán y tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande
eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Tú eres grande y digno de alabar, Señor. Amén. Pueden tomar asiento un momento, hermano. Que el Señor les bendiga. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia de Dios. Bienvenidos a este momento especial que vamos a tener para respirar un poco oxígeno del puro, ¿verdad? Así que no se preocupen si vienen pecadores. Para eso es esta iglesia, para pecadores. Esto no es un museo de santos. Es una iglesia donde viene cualquiera. Y un cualquiera aquí lo están viendo ustedes. Así que si venían peleando en el carro, no se preocupen. A veces nos pasa, ¿verdad? Así que ánimo. Vengo a darles unos anuncios y quiero que estén alegres, entusiastas. Y que este día sea especial también porque necesitamos salir y ganar las batallas allá afuera. Así que con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Abra su corazón y quiero darle unos pequeños anuncios. Recordarles siempre que si no se animan muchos, tenemos muchos pañales que entregar y los hermanos no se animan a tener hijos. Así que los animamos a que, ¿verdad?, e inviten, no vea que tengan hijos. Algunos pueden hacerlo, así que les animamos a que inviten a madres que necesiten bendecir sus vidas, ¿verdad? Sabemos que la situación es difícil, así que aquí estamos entregando 100 pañales mensuales a los cuales usted puede invitar a una madre para que traiga a su niño por primera vez y las siguientes veces pues nada más puede venir a traer sus pañales. 100 pañales, ¿verdad? Tenemos muchos pañales que entregar. Así que no hay otra manera de amar a la gente que es de esta forma. Primero se ama a la gente y después el Espíritu se encarga de exhortar a las personas que puedan venir a la iglesia, que puedan estar acá. Así que les invitamos a que también ustedes inviten a sus vecinos. Si conocen a alguien, por favor, díganle que estamos entregando pañales. De 10:30 a 11. A las 11, una escuela bíblica. El Señor prepara también maestros para que puedan enseñarnos y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Recordarles también que los miércoles hay un equipo de oración a las 6 de la tarde y a las 7 estudio bíblico. Así que están todos invitados a las actividades de la iglesia. Recordarles también que cuando usted va a ofrendar, usted dé lo que propuso en su corazón, simplemente porque Dios ama al dador alegre. Les recordamos de la ofrenda local. La iglesia no tiene ayudas de gobierno, sino depende de los hermanos, de nosotros que estamos aquí. Así que si usted tiene un corazón dadivoso, ahí va a pasar la ofrenda, por supuesto, para que usted pueda dar lo que propuso en su corazón, ¿verdad? Y recordarle, si usted va a poner en un sobre algún dinero, ahí va a poner su nombre y su fecha de nacimiento, por cuestiones de constancias que se le pueden dar al final del año. También decirles, el próximo sábado, a los voluntarios, a las 7:30, acá en la iglesia, será la distribución de alimentos. Próximo sábado, distribución de alimentos, sábado 18. Y en el calendario ustedes tienen que el próximo domingo habrá noche de adoración a las 6 de la tarde, decirles que se ha pospuesto hasta nuevo aviso.
Así que recuerde, se pospone la noche de adoración del próximo domingo hasta nuevo aviso. Y por último, decirles que el próximo domingo no vayan a faltar, será la votación para la elección del diaconado. De los diáconos que ustedes vieron hace 2, 3 domingos, se va a elegir y ustedes van a votar por sí o por no. Así que no se queden, próximo domingo en la mañana en el servicio español será la votación. Que el Señor les bendiga, disfruten este momento, alégrense porque el Señor lo trajeron ustedes y aquí está con todos nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a seguir dándole alabanzas a nuestro Dios. Y una vez más voy a invitar a los que se pongan de pie y seguimos cantándole a Él. Amén. De ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti, queremos, Señor, de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo
quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, quebranta nuestras vidas, amén. Vamos a seguir cantándole a Él. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más seguro que estar rendidos delante del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días, hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos permitió venir a la casa de oración. Sabemos que cada uno de nosotros traemos una carga, una tristeza, una necesidad, una petición para el Señor. Y estamos aquí precisamente para alabarle y pedirle nuestras necesidades. Le doy gracias, Señor, por todo lo que tenemos, por lo que podemos tener y por lo que no pudimos tener también. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias en este momento, Señor, por las ofrendas, por los diezmos, por todo lo, Señor, lo que podemos dar. Señor, multiplícalo y guíalo, Señor, donde debe de ser. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aquí en mi camino, misterios, estrellas. Bien, buenos días. Es un verdadero gusto alabar a Cristo en presencia de todos ustedes, teniendo la gran convicción de que es su Santo Espíritu el que nos guía, ¿verdad? Y el que nos lleva a adorarle, a bendecirle. Bien, su servidor Ramón Silva, el día de hoy va a compartir la predicación, el tema que nuestro Señor nos tiene preparado. Y bueno, agradezco a nuestro hermano Joe que me dio la oportunidad de pasar al frente para compartir la palabra del Señor a ustedes. Y les saludo primeramente y también a los que nos escuchan en línea. Gloria al Señor por este servicio de alabanza. Vamos a tener un tema bíblico que al parecer ya se les entregaron las hojitas. Tiene ahí en esas hojitas unas preguntas para contestarlas al final en casa, haciendo una pequeña remembranza en su casa, por supuesto, de la predicación el día de hoy. El tema se llama Las dimensiones de su identidad y está enfocada
o descansa en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18. Si son tan amables, les quiero invitar a que por favor busquen este pasaje bíblico y en silencio, por favor, síganme con su vista en la lectura. La estaré compartiendo a ustedes y dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al... voy a leer hasta el versículo 20 si me dan la oportunidad. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, cuando hablamos de identidad, a manera de introducción, les comparto el siguiente significado. El significado de la palabra identidad, según el diccionario de la Real Academia Española, se refiere a un conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a los demás, ya sea de una manera individual o de una forma colectiva. Estos rasgos están compuestos por elementos que provienen, bien pueden ser de la familia, de sus costumbres, de su idioma o incluso de su entorno. Entonces, identidad son los rasgos propios de una persona que lo caracterizan frente a los demás. Anoche precisamente teníamos una visita de unas amistades que también son de ese pueblo de México donde nosotros somos originarios y me hicieron un comentario y yo dije, bien mucho, y me dijo, oye, me dijo una de las visitas, fíjate que nosotros tenemos como característica decir bien mucho y en realidad está mal aplicada la palabra. Te desvelaste la noche de ayer bien mucho. La palabra correcta tendrá que ser mucho nada más, pero tenemos esa costumbre o nos identifica a nosotros de ese pueblo que es de la costa, decir, acuñar ese término bien mucho. Bueno, eso es la identidad de una persona. Habla de su carácter, habla de su personalidad, habla de su identificación de su personalidad. Por ejemplo, si nosotros tratáramos de hablar acerca de la identidad de un buen mexicano, porque de repente hay muchos tipos de mexicano, ¿verdad? Yo tengo aquí algunas características que hablan acerca de la identidad de un mexicano. Por ejemplo, a un mexicano, y usted que viene de México, o usted que conoce a muchos mexicanos, me podrá avalar lo que le voy a decir o podrá desmentir lo que le voy a decir. Yo espero que nada más sea el avalar esto. Por ejemplo, un buen mexicano, cuando menos se sabe una estrofa del himno nacional, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y con su coro, si no, no es buen mexicano. Además, un buen mexicano en el himno nacional no saluda así, ni tampoco está así, ni saluda mucho menos con la izquierda, con la mano izquierda. Saluda firmes y con la mano derecha. Recuerdo cuando nosotros nos equivocábamos al saludar los días lunes que hacemos honores a la bandera en la escuela. Recuerdo que si alguno de nosotros estaba saludando con la izquierda, llegaba la maestra y tómala. O si alguno de nosotros estaba mal formado, llegaba y se nos paraba a un lado y nos decía, firmes, porque debemos de saber saludar a nuestra bandera. Otra característica de la identidad de un mexicano. Un buen mexicano, regularmente le gustan los frijoles, ¿o no? Le gustan los taquitos,
ya sea al pastor, ya sea al vapor, de cabeza, le gustan los taquitos. Y también un buen mexicano le pone chile a todo, ¿a poco no? Conocí a un anciano por allá en el 2008 que a su café, a él le gustaba el café bien caliente, y a su café él le colocaba, adentro de su taza, de su tarra de café, le colocaba 3 piedras encendidas así al rojo vivo, y un día le pregunté por qué él hacía eso, y él me decía, es que a mí el café me gusta tan caliente, pero tan caliente que quiero que me sepa a chile. No estoy diciendo con esto que usted le ponga chile a su café, sino ese era el gusto de él. Bueno, un buen mexicano, cuando menos ha visto una película o quizás un segmento, un fragmento de la película de un actor conocido como Cantinflas. No me diga que no. Cuando menos ha escuchado una canción o un fragmento de la canción de la música de Vicente Fernández o de Pedro Infante. Esas cosas, esos rasgos son los que precisamente son característicos de un mexicano. A eso se refiere la palabra identidad. Ahora, es interesante que cuando nosotros hablamos, o cuando la palabra, mejor dicho, nos habla acerca de la identidad del Señor Jesucristo, hay principios extraordinarios en Él. Vamos a ir para allá. Mira, antes le comento, hace un buen tiempo, 2 científicos informáticos, encontré este dato del internet. Estos científicos de cierta universidad de gran prestigio diseñaron un algoritmo digital que consultó las cuentas de cerca de 5 millones de usuarios acerca de la identidad con la siguiente pregunta. ¿Cuál considera usted que es la identidad más influyente en la historia de la humanidad? ¿Cuál considera usted que es la identidad más influyente en la historia de la humanidad? Y este es el resultado. En primer lugar, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, un excelente presidente, ¿verdad? Por allá en el siglo XVII, XVIII. Espero no equivocarme, luego en la parte de la historia de los expresidentes de Estados Unidos, ¿verdad? En el siglo XVIII. En tercer lugar, Mahoma, gran líder religioso, fundador del Islam en el siglo VII. En cuarto lugar, William Shakespeare, un excelente dramaturgo, escritor inglés del siglo XVII. Y en último lugar, Napoleón Bonaparte, emperador francés del siglo XVIII. ¿No le parece a usted extraordinario que después de 2 milenios siga siendo la personalidad del Señor Jesucristo la más influyente de toda la historia? Y estamos hablando de aún en este mundo que es dominado por las redes sociales y por la inteligencia artificial. Sigue siendo la identidad del Señor Jesús la más sobresaliente en toda la historia de la humanidad. Es algo genial, es algo extraordinario. Lo que nos dice la palabra en Mateo 16, el pasaje que les leí a ustedes, nos habla, hermanos, de 3 cosas muy interesantes que debieran de traer fortaleza, crecimiento, solidez a la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Mire, en primer lugar, nosotros encontramos que la identidad del Señor Jesús en su momento o en su tiempo, en el primer siglo, cuando Él vivió físicamente hablando en esa tierra, era muy aceptable ante los ojos de los demás. Dice versículo del 13 al 14, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, ¿por qué pregunta el Señor Jesús a sus discípulos acerca de las opiniones que los demás dicen de Él? A Él le interesa. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías
o alguno de los profetas. Me parece sorprendente que todos opinan acerca de Jesús. Todos opinan acerca de Jesús. Es decir, que en su ministerio, Jesús no fue una persona que pasó desapercibida. Claro que no. Desde cuando Él empieza su ministerio público, se hace notorio en la sociedad. Y entonces, fue tan bueno su ministerio, humanamente hablando, que lo empiezan a comparar con distintos personajes y personajes de gran calidad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y uno bastante reciente, que es el caso de Juan el Bautista. No es raro que personas cercanas a Jesús o que hayan escuchado el predicar o el enseñar de Jesús se dejaran influenciar o se dejaran impactar por la identidad de Cristo el Señor. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que distintos personajes eran atraídos o querían conocer a Jesús. Por ejemplo, en Lucas 19 dice que Zaqueo quería conocer quién era Jesús. Y por eso fue que se subió, como era de estatura bajita, a un árbol con una altura más o menos considerable para él poder observar quién era Jesús, aquel del que hablaba la gente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos enseña la palabra que Nicodemo visitó a Jesús de noche. Y fue y honró a Jesús. Maestro, le dijo, sabemos que has venido de Dios. Nadie puede enseñar esas cosas que tú enseñas. Nicodemo estaba impactado por Cristo. Y Nicodemo quería saber más de Jesús. Era atraído por la personalidad de Jesús. Herodes, aquel gobernante de Galilea, en Lucas capítulo 23, dice la palabra que ya tenía mucho tiempo queriendo conocer a Jesús cuando Poncio Pilato lo mandó hacia él. Muchos querían conocer al Hijo de Dios porque su identificación era tan extraordinaria que no podía pasar desapercibida. Le dicen sus discípulos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Relacionan a la persona de Jesús con un gran hombre temeroso de Dios, identificado por Jesús mismo como el único y el último profeta de la ley mosaica. En Lucas capítulo 7, versículo 28, dice la palabra que Jesús dijo, de los nacidos de mujer, este es el más grande. Entonces, cuando la gente dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, están tomando la referencia más elevada espiritualmente hablando del tiempo de Jesús para comparar la identidad de Jesús. Otros dicen que tú eres Elías. Lo relacionan otra vez ahora con otro gran y poderoso hombre de Dios, considerado por los judíos como uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Elías, aquel que oró y se detuvo la lluvia. Elías, aquel que oró y volvió a llover. Elías, aquel que clamó al Señor y descendió fuego del cielo para consumir aquel holocausto que él preparó al Señor. Qué interesante y qué impresionante que consideraran el ministerio de Jesús, que era bastante corto, cuando él tiene este diálogo con los apóstoles, con uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento del pueblo judío, Elías, quien por supuesto tiene un significado, su nombre dice Jehová es mi Dios. Eso significa el nombre de Elías. Y le dijeron también otros Jeremías. Jeremías relacionan ahora al Señor Jesús con otro gran siervo de Dios, considerado también como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, hijo de un gran sacerdote llamado Hilcías, elegido por Dios para hablar del cautiverio próximo de Israel por los babilonios, receptor de un mensaje profético para Israel asombroso. Y su nombre también tiene un gran significado. El nombre de Jeremías significa Jehová levanta, porque llevó las noticias
acerca de que aquel pueblo que había sido esclavizado, Dios un día los haría regresar de su cautividad. Entonces podemos ver que la opinión de la gente en el tiempo de Jesús era bastante aceptable, era bastante honrosa, bastante buena, ¿verdad? Bastante buena acerca de lo que creían de él. Él no pasaba desapercibido, dijimos. Si nosotros hoy en día estas comparaciones se aplicaran a nosotros, nos sentiríamos realmente muy halagados. Imagine, por ejemplo, que se acerque un hermano a una hermana en la iglesia con el hermano Joe y que le diga: hermano, cuando usted predica me recuerda tanto al apóstol Pablo. Se me funden los sesos, ¿verdad? Una vez, recuerdo que le dije al Señor: Señor, perdóname, porque hay veces que en nuestro corazón como cristianos sentimos tanta gratitud que rebasamos una línea en la cual solamente le pertenece esa honra al Señor Jesús. Recuerdo que en el 2017 en Oaxaca, en México, hubo una catástrofe por un sismo y murió mucha gente. Entonces el Señor, mediante su Espíritu, me dirigió hasta ese lugar. Quiero que sepa que de Guadalajara, donde su servidor viene, hasta Oaxaca son muchas horas, 12 horas o más de camino. Y entonces me movió el Espíritu de Dios para que a través de la iglesia que pastoreé por un tiempo, allá lleváramos cierta ayuda, cierto apoyo. Y decidimos, estando allá, dirigirnos primeramente con los hermanos de la fe que estaban afectados o que fueron afectados por el sismo. Recuerdo que cuando terminamos la actividad, porque fueron como, no recuerdo si 4 días y 5 días, cuando terminamos la actividad de todo lo que movimos para ayudar a los hermanos en la fe allá, al final tuvimos una reunión de pastores. Y entonces el hermano presidente de esa convención de la zona del Istmo de Tehuantepec me hizo pasar al frente y recuerdo que dijo: hermanos pastores, si algunos de ustedes quieren decir algunas palabras de gratitud al hermano Ramón Silva, que vino desde Guadalajara a traer esta ayuda, este es el momento. Y uno de los hermanos se me acercó, me saludó y me dijo: hermano, quiero que sepa que este tiempo, hablando de las comparaciones que de repente hacen en lo que el Señor nos mueve, y sabemos y estamos convencidos que es el Espíritu Santo el que hace toda la obra dentro de la iglesia, no es uno, es el Señor. Dice: en este tiempo que usted ha estado con nosotros y que nos ha ayudado de esta manera, dice, para mí ha sido como si un ángel estuviera con nosotros. Y en el corazón le tuve que decir al Señor: Señor, perdóname, porque esta honra solamente es para ti. Esa honra solamente la mereces tú. Y le dije: hermano, lo que les compartí hace un momento, no hay nada que uno haga que el Espíritu Santo no nos convenza y nos guíe para ayudar a los demás hermanos, en este caso primeramente a los hermanos de la fe. Entonces toda la honra, toda la gloria y todo el honor es para Cristo el Señor. Entonces, hermanos, la identidad del Señor Jesús era bastante aceptable. Por supuesto, menos aquellos líderes religiosos que tenían envidia de su ministerio, ¿verdad? De su ministerio. Pero mire, 2 milenios después, ese diálogo que Cristo el Señor tuvo en Mateo 16 con sus apóstoles y esas opiniones acerca del Señor Jesús siguen teniendo un gran eco en las generaciones contemporáneas, hermanos, en nuestro tiempo de hoy. ¿Por qué les digo esto? Uno de los grandes científicos que la humanidad ha dado, hermanos, hablando en tiempos más contemporáneos, Albert Einstein. Entre las tantas conferencias que él dio, porque él tuvo una mente brillante hablando en la cuestión, en el campo de la ciencia. Entre las grandes conferencias que él dio, una vez se le acercó un joven cristiano y le hizo la siguiente pregunta: ¿usted qué opina acerca de la persona de Jesucristo? ¿Usted qué opina acerca de la persona de Jesucristo? La respuesta de Albert Einstein fue la siguiente: Jesucristo es quien dio al hombre
la visión más elevada de la vida y de su moralidad, más que ningún otro hombre en la historia. Una opinión de un hombre formado en la ciencia bastante aceptable acerca de Jesús. Bastante aceptable acerca de Jesús. Otro gran hombre, pero ahora en el campo, hermanos, y bastante conocido por nosotros, en el campo de lo que viene siendo la predicación y el evangelismo en tiempos contemporáneos, el doctor Billy Graham, considerado uno de los más grandes evangelistas y predicadores de la palabra en los últimos tiempos. En un libro, de entre tantos libros que él escribió, hay uno en particular que se llama Manual para Obreros Cristianos. Y en este libro, Billy Graham presenta las opiniones que las religiones de hoy tienen acerca de Jesús. Mire, le comparto 3 opiniones de 3 religiones diferentes. Por ejemplo, el Islam opina que el Señor Jesús fue un gran hombre, un gran profeta, tal como Abraham y Moisés, siervos verdaderamente temerosos de Dios. Y el Islam es una religión muy grande a nivel mundial. Los testigos de Jehová, dice Billy Graham en su libro, los testigos de Jehová opinan que Jesús fue un hombre obediente, entregado a Jehová Dios, como pocos hombres en este mundo lo han sido. La cienciología, que es otra iglesia muy grande, sobre todo en Estados Unidos. Jesús fue un hombre de Dios excepcional, extraordinario. Con sus enseñanzas ha demostrado ser un gran maestro. Quizás si estas opiniones a nosotros nos dicen acerca de nuestro ministerio, nos quedaríamos allí. Bueno, si me comparan con Juan el Bautista, oh, qué honra, Señor, yo quiero estar ahí siempre. O si me comparan con Elías, oh, Señor, qué honor tan grande, así quiero seguir siendo siempre. Quizás estas opiniones bastante aceptables de Cristo le llevarían al Señor a sentirse halagado, honrado, muy bien, ¿verdad?, con ello. Pero quiero que sepa, porque la palabra lo dice, que aunque la opinión de los hombres acerca de Jesús sea buena, no tiene que ser la opinión de los hombres la que dirija nuestra fe en Cristo. Tiene que ser la misma opinión del Padre que está en los cielos acerca de su Hijo. Por eso la identidad de Cristo, aunque para muchos es aceptable, religiosos, científicos y de otra índole, para los hijos de Dios tiene que ser más trascendental. Y entonces dice versículo 15 y 16 y 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ok, ya conozco lo que dicen los demás acerca de mí, pero ustedes que son mis seguidores, ¿qué opinan acerca de mí? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir, hermanos, que la identidad de Cristo no se conforma a lo aceptable, sino que la identidad de Cristo trasciende a eso. O sea, no basta saber con que fue bueno, sino que necesitamos llegar a saber y creer que no solamente fue bueno, sino que también es eterno, sino que también es soberano, sino que también es majestuoso el Señor. Le dice Pedro, tú eres el Cristo. Y Pedro no lo dijo, hermanos, porque tenía un gran acervo de fe en su interior en Jesús, sino Pedro se lo dijo por revelación que Dios mismo desde el cielo le dio a Pedro. Cristo. Ponemos atención a esto. Cristo es el título único que deriva del vocablo griego Christos y significa ungido por Dios. Cristo es el equivalente al vocablo hebreo Masías, que significa Mesías. Entonces la referencia directa cuando le dice tú eres el Cristo, Pedro lo que le está diciendo en el significado de estas dos palabras en hebreo y en griego, tú eres aquel que Dios envió del cielo como su ungido, como el Rey y como el Salvador de toda la humanidad. Ese es
el Señor. Esa es la identidad, hermanos, que debe de forjar nuestra fe en Cristo el Señor. Salvador único, Salvador inigualable, Salvador irrepetible, Salvador incomparable. Para la opinión de Dios, ese es Jesús, el Cristo. No hay otro hombre que vaya a nacer a futuro o que exista en nuestro presente que llegue a ser el Salvador de la humanidad, sino solamente Cristo el Señor. Le dice también, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esto significa, hermanos, que Cristo el Señor es de la misma naturaleza divina de Dios, con la misma eternidad de Dios, que Él proviene o provino del mismo ser celestial de Dios. Dicho de otra manera, Cristo fue Dios habitando, hermanos, en un cuerpo humano, portador de su misma autoridad, de su mismo poder, de su misma santidad, de su misma perfección, con el mismo carácter y los mismos atributos de Dios. Eso es lo que significa que Jesús sea el Hijo del Dios viviente. Y esa es la verdadera identidad. Esa es la verdadera identidad que el Padre quiere que nosotros conozcamos y creamos acerca de Jesús. Que no nos conformamos a lo que la gente dice. Bueno, Jesús fue un buen hombre, o Jesús fue un gran líder espiritual, o Jesús tuvo una gran moralidad. Eso, aunque sea bueno, no tiene que, hermanos, estructurar nuestra fe en el Señor Jesús, sino el significado real de lo que representa que Él sea el Cristo, que Él sea el Hijo de Dios. Ese significado que el Padre desde el cielo lo dio a través de Pedro es lo que tiene que estructurar la fe de esta iglesia. Ese significado, hermanos, que el Padre dio y nos da a nosotros a través de su palabra, es lo que Dios quiere que el mundo sepa acerca de Jesús, su Hijo. No está hablando de cualquier persona en la historia de la humanidad. Está hablando, hermanos, de alguien que no tiene comparación, sin precedentes. O sea, de Dios mismo habitando en una persona. Entonces, podemos nosotros llegar a la siguiente, hablando de la identidad de Cristo. Para los hombres, muy aceptables las opiniones, pero para Dios, lo sublime. Cristo es lo sublime. ¿Qué tendría que ser para nosotros? Lo más grande, hermanos. Por eso hace un momento cantábamos, no hay lugar más grande que estar, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Y sabe que me hizo recordar este canto de hace un momento a María, la hermana de Marta, cuando en aquella especie de reclamo, Marta le dice al Señor Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no te da pendiente que yo esté afanada o que yo esté ocupándome de las actividades y que María esté ahí nomás sentada a tus pies? Yo creo que este canto que entonamos tiene que ver o descansa en ese pasaje bíblico, porque Jesús le dijo a Marta, María ha elegido la mejor parte, porque para los hijos de Dios que creemos y que sabemos quién es Jesús y que no nos conformamos a las opiniones, aunque buenas, del mundo acerca de Él, sino que nosotros nos arraigamos, nos estructuramos, nos edificamos, nos acoplamos, nos adherimos a la opinión del Padre de quién es Jesús. Sabemos que no hay lugar más grande que estar a los pies de Cristo. En el Evangelio de Mateo, aquel centurión romano, en el capítulo 27 de Mateo, tuvo también una revelación muy interesante acerca de la identidad de Jesús. Dice Mateo capítulo 27, versículos del 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión,
y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Cuando contemplaron, hermanos, la majestad del poder de Dios en su Hijo, cuando sintieron ese temor por lo que estaba sucediendo en su contexto a la muerte del Señor Jesús, allí este hombre creyó en Cristo el Señor. Porque, hermanos, la identidad de Cristo es muy relevante. Los rasgos propios del Señor Jesús, hermanos, tienen una identidad que no se puede comparar con nadie, que no se puede comparar con nadie. Su identidad es incomparable. Yo quiero imaginar ese momento tan extraordinario. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Pedro, en la mente de Pedro, cuando recibió esta revelación? Cuando el Señor, percibo como que le susurró al oído y le dijo, Pedro, dile a Jesús que para mí Él es el Cristo, que yo lo he mandado a este mundo como el Cristo, como el ungido, el único que puede dar salvación, como el Mesías. Dile a Jesús que para mí Él es mi Hijo amado. Y sabe que los evangelios registran que cuando menos 2 veces el Señor dio a conocer, hablando de la identidad sin precedentes, incomparable del Señor Jesús, dio a conocer acerca de que Él era su Hijo. En una ocasión, en el capítulo 3 de Mateo, cuando el Señor Jesucristo se bautizó, versículo 17, Mateo 3:17, dice que en el cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hijo amado, y otra vez afirma, proviene de mí, es de mi misma naturaleza divina, de mi misma eternidad. Y luego dice, tengo complacencia, esto es, Él es el único ser humano en toda la historia de la humanidad que me agrada al 100% en todo. Cada respiro, cada pensamiento, cada palabra, cada emoción del Señor Jesús, cada decisión del Señor Jesús fue totalmente del agrado de Dios. Eso quiere decir, en quien tengo complacencia. Y posteriormente, hermanos, en Mateo capítulo 17, cuando hay esa reunión en el monte de parte de Cristo con Elías y con Moisés, y se lleva también con él a 3 de sus discípulos, dice la palabra que se escuchó otra voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Las mismas frases que comparte en Mateo capítulo 3, se comparten en Mateo 17, versículo 5. Pero ahora viene un agregado muy importante para la iglesia del Señor hoy en día, porque el Señor prometió que su iglesia, ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra ella. Eso es lo que dice este pasaje bíblico. Pero la iglesia es fuerte, la iglesia es sólida, la iglesia es robusta, hermanos, en la fe en Cristo, cuando la iglesia escucha solamente la voz de su maestro y la obedece. Y por eso es que el Señor en Mateo 17:5 agrega, no solamente dice las frases, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, agrega a él oíd. Esto tiene que ver que para el Padre, Él considera que la iglesia solamente tiene que escuchar los consejos de su Hijo. Que la iglesia solamente tiene que obedecer los mandamientos de su Hijo. Que la iglesia solamente tiene que seguir las instrucciones de su Hijo. Él es el verdadero maestro, hermanos, que con sus mandamientos nos forma en verdaderos hijos de Dios. Aunque la identidad de Cristo no se puede comparar con ninguna otra identidad de cualquier ser humano, incluso de todos los personajes que la palabra de Dios nos da a conocer, excepto el Padre, por supuesto. Yo creo que cuando le dice el Señor a Pedro, yo te digo que tú eres, primero le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló
carne ni sangre. Es decir, no proviene de tu propia cosecha esa opinión que tú has dado acerca de mí, sino que es una auténtica revelación que el Padre que está en los cielos te ha dado. Pero quiero que sepas, Pedro, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo creo que, hermanos, el Señor está dando a Pedro una tarea que es la misma tarea de la iglesia hoy en día. Nosotros como iglesia. Qué bueno, Pedro, que conozcas ahora las dimensiones de mi identidad. Que sepas que soy trascendental, que sepas que no tengo comparación como hijo de Dios con ningún otro hombre en la tierra. Pero tú debes dejarte moldear por mi identidad. Mi identidad es la que te debe de representar ante los demás. Mi identidad es la que debe de estructurar, dar forma a tu fe en mí, para que con el gran poder de Cristo tú vayas y des a conocer a todos aquellos, incluso que tienen opiniones buenas acerca de mí, quién soy verdaderamente ante los ojos de Dios. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Los que gusten venir aquí al frente, teniendo la convicción propia de que la identidad de Cristo en sus vidas, por situaciones quizás personales, usted no le ha dado la oportunidad que moldee 100% su fe en Él. Venga al frente y oremos juntos al Señor para decirle, Señor, perdóname, porque es muy probable que en mi limitación de mente y de corazón no había comprendido la trascendencia de tu identidad para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Y más allá, Señor, por no comprender las dimensiones descomunales de tu identidad, de tus rasgos propios, no me había atrevido a hablar al mundo acerca de quién eres tú según la opinión del Padre. Pero esta tarde, Señor, vengo a tu presencia en oración para decirte, perdóname y úsame conforme a tu voluntad. Venga al frente si tiene en su corazón la necesidad de decirle, Señor, gracias por abrirme el entendimiento con tu palabra. Eres tú el que me has hablado, por hacerme comprender más de quién eres tú. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu me dé el valor para como iglesia dar a conocer tu identidad al mundo. Usted tiene en su corazón esta petición, venga aquí al frente y oremos juntos para terminar ese servicio. Amén. Estoy completamente convencido, Padre de la eternidad, que a través de tu Hijo, tú le has dado, Señor, le diste esta gran responsabilidad a Pedro, tu apóstol, de dar a conocer al mundo las maravillas tuyas, las maravillas que hablan de tus rasgos propios, las maravillas que hablan acerca de tu carácter, acerca de tu personalidad, acerca de tu identidad, como se ha predicado el día de hoy. Y estoy convencido que tu iglesia debe tener rasgos propios, por supuesto, que descienden de ti, que te imitan a ti. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa, valiente para predicar tu evangelio al mundo que le rodea. Le has dado a tu iglesia el gran poder del evangelio y la
presencia extraordinaria de tu Santo Espíritu para hablar acerca de las grandes obras, los grandes atributos del gran carácter del Señor. Entre ellos el amor maravilloso que nos tienes y que el día de hoy nos consideras en tu gran amor. Padre, los que estamos orando a ti, si te hemos fallado, te pedimos perdón, Santo Dios, porque sabemos, reconocemos nuestra completa fragilidad, nuestras debilidades ante ti, Señor, y quizás una de ellas es que no hemos tenido el valor, la disposición, la voluntad de hablar con un convencimiento como el que le diste a Pedro acerca de los atributos de Cristo, tu Hijo amado, y te pedimos perdón. Pero también con humildad, Señor, estamos ante tu presencia suplicándote en el nombre de Jesús. Danos la dirección, dígnate a usarnos, Señor, para hablar de ti al mundo que nos rodea, empezando con nuestros seres queridos. En el santo nombre de Jesús, tú eres nuestro Cristo, tú eres nuestro ungido, tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro Mesías. Te declaramos como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Amén. 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 Dele gloria a Cristo el Señor. Dele la gloria a nuestro Dios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.